Muy buenas con todos, mi nombre es Jesús Lima de 10º año básico y yo les voy a hablar sobre la monotonía de una función. Monotonía de una función implica describir sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como describir sus extremos relativos, también llamados puntos críticos, y localizarlos. Todo ello lo vamos a hacer usando como herramienta la primera derivada de la función a estudiar. Aquí tenemos una función, aquí tenemos un ejemplo de la función creciente y función decreciente. A grandes rasgos vamos a usar el llamado criterio de la primera derivada que queda reflejado en el siguiente esquema. Criterio de la primera, que es el criterio de la primera derivada para funciones monótonas. Supongamos que f es continua entre corchetes a y b y diferenciable entre paréntesis a y b. Si la función de x es mayor a 0 en cada punto x, pertenece entre corchetes a y b, entonces f es creciente entre corchetes a y b. Si función de x es menor a 0 en cada punto x, pertenece a A y b, entre paréntesis, entonces f es creciente entre corchetes a y b. Con la siguiente escena se puede justificar la relación que existe entre la monotonía de una función y el signo de su derivada y la curvatura y el signo de la derivada segunda. Buenos días compañeros, buenos días profesores. Yo les voy a hablar sobre el concepto de monotomía en matemática. Monotomía en matemática, cada una de las siguientes propiedades de una función R. R implica la siguiente. F es monotona. F tiene un límite por la izquierda y por la derecha en cualquier punto de su dominio de definición. Y F solo puede tener discontinuidades de salto. Ahora les voy a hablar sobre tipos de monotomía en matemática. F es monotona. 2. Tiene un límite por la izquierda y por la derecha en cualquier punto de su dominio de definición. Y 3. Solo puede tener discontinuidades de salto. Y ahora les voy a explicar un ejercicio de monotomía. La flechita que está aquí es entre paréntesis menos 1,1. Acá abajo entre paréntesis 0,0. Entre paréntesis 2,4. Aquí entre paréntesis 4,4. Y aquí entre paréntesis 5,5. Acá f paréntesis x decreciente, f entre paréntesis x creciente y f entre paréntesis x constante. Y acá están los resultados. Ax entre paréntesis menos 1,0, ax entre paréntesis 0,2 y ax entre paréntesis 2,4. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Buenos días, mi nombre es Vladimir Banco y hoy les voy a hablar sobre las derivadas de funciones básicas. Primero, hay que definir o saber el concepto de derivadas de funciones básicas. En cálculo diferencial y en matemática, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función, o en pocas palabras, es la operación que se realiza sobre una función. Tengamos en cuenta esta frase. Es igual a que yo haga o que yo tome la raíz cuadrada de un número. En este caso, raíz cuadrada de 16. Lo que hay que obtener es otro número que tenga relación con el primero. Raíz cuadrada de 16 es 4. Como se puede observar aquí. Lo mismo pasa con las funciones. La derivada de una función es otra función. Tomemos este ejemplo, que es x al cuadrado. Normalmente se lo nombra como derivada de función de x con respecto a derivada de x. O para hacerlo más sencillo, pueden llamarlo función prima de x. Esto se lo reconoce por la coma que tiene la f al lado. Lo que nos daría como resultado 2x. Más adelante procederé a explicar cómo obtener este resultado. Pero primero hay que sentar las bases. ¿Qué es la derivada? La derivada es el proceso por el cual obtenemos un número que tiene relación con el primero y que también tiene una serie de propiedades que lo relacionan con el primer valor que teníamos.
Bien, lo que aquí tenemos es una tabla de tipos de derivadas. Las podremos usar o aplicar en varios casos. La primera y la más básica es la derivada de una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0. ¿Por qué? Porque la derivada nos habla siempre de la variación de una función. Y el valor de una constante no varía, entonces siempre será 0. Tomemos un ejemplo. Función de x es igual a 8. ¿Cuál es su derivada? Es igual a 0. Así con otros números. Por ejemplo, menos 15. ¿Cuál es su derivada? Siempre será 0, ya que es una constante. Bien, continuamos con la segunda, que es la de derivada de una potencia. Aquí tenemos x con potencia de n. ¿Cuál es su derivada? N por x con el exponente restando 1. Aquí daremos un ejemplo para explicarlo mejor. Función de x es igual a x al cubo. ¿Cuál es su derivada? Tomamos el exponente, que es 3, lo pasamos para adelante y se multiplica con la x, la cual se le resta el exponente que tenía. Como sabemos, el exponente es 3. Al restarle 1 nos quedaría x al cuadrado. Y así con otros números. Por ejemplo, función x con exponente 5. ¿Cuál es su derivada? Sería 5 por x con exponente 4, ya que pasamos el exponente hacia adelante, que es el 5, a multiplicarse por la x. Y al exponente, que era 5, le restamos 1, lo que nos daría x con exponente 4. También se puede hacer con números negativos. Por ejemplo, función de x es igual a x con exponente negativo 3. ¿Cuál es su derivada? Función prima de x es igual a menos 3, que era el exponente, lo pasamos hacia adelante, por x. Y al restar menos 1 por menos 3, se hace una suma, lo que nos daría x con exponente menos 4. Por último, pasamos al tercero, que sería la raíz de x, o raíz cuadrada de x. Para poder resolver este necesitamos usar o aplicar las antiguas tipos de derivadas. Su función o su fórmula es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces pongamos un ejemplo. Función de x es igual a raíz cuadrada de x. Lo que podemos hacer aquí es expresarlo como x 1 sobre 2. ¿Por qué lo expresamos así? Porque recordemos que toda raíz se puede expresar como exponente fraccionario. ¿El 1 de dónde sale? Sale del exponente que tenía la x. Ya que no hay, se sobreentiende que es 1. Y el denominador se obtiene de la raíz, que como podemos observar no hay, por lo cual sería 2. Aquí es cuando se utiliza el antiguo tipo de derivada, que era sobre la de x con exponente n. Utilizando eso podemos resolver este ejercicio. Tomamos función de x o función prima de x es igual a 1 sobre 2, que era el exponente, pasa a multiplicarse con la x. Tenemos aquí x 1 sobre 2 y lo que tenemos que hacer es restarle un número al exponente. Al hacer eso podemos usar el proceso del mínimo común múltiplo, que tenemos ambos números y como podemos observar al menos uno le falta un denominador, pero nosotros sabemos que todos los números tienen un denominador que es 1, entonces se lo agregamos. Bien, entonces sacamos el mínimo común múltiplo de 2 y 1 y obtenemos que es 2. Lo dividimos para 2, lo que nos daría 1 por 1, 1. 2 dividido para 1, lo que nos da 1. 1 por menos 1, lo que nos daría una resta. 1 menos 1 da 1 y el denominador se quedaría como 2, por lo cual obtendríamos menos 1 sobre 2. Bien, podemos continuar. Al hacer esto tenemos 1 sobre 2 por x, 1 sobre 2 negativo. Bien, para poder resolver esto, bueno, de nuevo recordamos antiguos procesos, como era el siguiente.
para poder hacer que un numerador se convierta en positivo, ya que en este caso es negativo, recordamos que podemos girarlo para poderlo pasar a positivo. Como lo mencioné, todos los números tienen un denominador que es 1. Entonces, en este caso también se lo agregamos. Lo que nos daría finalmente 1 sobre 2 por 1, que era el denominador. Al girarse queda 1 sobre x, 1 sobre 2. Bien, como podemos recordar al inicio de este ejercicio, decíamos que toda la raíz se puede expresar como exponente fraccionario, por lo cual reemplazamos el exponente fraccionario por raíz cuadrada de x, que era nuestro primer valor. Ponemos 1 sobre 2 por 1 sobre raíz cuadrada de x, lo que finalmente nos daría, haciendo la multiplicación, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. De esta forma el resultado es el mismo de la fórmula que se puso al principio. Muchas gracias. Buenos días a todos, presente, mi nombre es Julio Peñaranda, soy del curso de 10º año, soy de la Escuela Soria de los Andes y soy el grupo número 1. Mi tema a tratar es derivadas. En cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática. Según se modifique el valor de su variable independiente, la derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeña. Por eso se habla del valor de la derivadas de una función en un punto dado. Bueno, ahora vamos con un ejemplo. Para derivar esta función, que es un polinomio de 5 términos, procederemos a derivar uno por uno. Empecemos. La derivada se nota con esta prima x. La derivada de este término sería 6 multiplicado con 7. Nos queda 42x a la 5. Porque al 6 le restamos un número que nos da 5. Menos 8 multiplicado con 5 nos da 40x a la 7 más 3 vamos multiplicado con 9, nos queda 27x a las 2 más la derivada de 14x o simplemente 14, porque acá hay 1 y vamos a multiplicar con 14, nos quedaría 14 y la x quedaría elevada a 0 y x a la 0 da 1, entonces 14 por 1 da 14 y la derivada de 2 es 0. Porque recordemos que la derivada de toda contraste nos da igual a 0. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Castro. Voy a hablarles de la monotonía de una función. ¿Qué son? Son intervalos donde una función es creciente y decreciente. ¿Cómo sacar la monotonía en una función? Vamos a resolver un ejercicio que es función de x igual a x al cubo menos 3x al cubo. Luego hay que sacar la derivada, que es multiplicar el número con el exponente, y luego nos sale un resultado función de x igual a 3x al cuadrado menos 6x. Luego después hay que igualarlo a 0 y convertirlo en una ecuación de segundo grado, que es 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Luego después hay que sacar el factor común. En el inicial pongo 3 porque es divisible para los dos exponentes y la x está en los dos exponentes también. Luego divido los dos exponentes con 3x. 3x dividido para 3x al cuadrado nos sale x, menos 6x dividido para 3x nos sale 2, igual a 0. Luego los resultados los separamos y los convertimos en
ecuaciones, que es 3x igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Luego después de eso resolveremos. 3x igual a 0. El 3 los traspasamos al 0, que sale x igual a 0 dividido para 3. Luego lo dividimos y nos sale x igual a 0. Luego después de esto resolvemos la otra ecuación, que es x menos 2 igual a 0. Traspasamos el 2 y se hace positivo. Y luego lo sumamos con el 0 y que nos sale x igual a 2. Luego hay que graficarlo en la recta numérica. Hay que sacar el número que está entre el 0 y el 2. Luego hay que volver a escribir la función de x igual a 3x al cuadrado menos 6x. Luego después de eso hay que sustituir la incógnita con el 1, que es función de 1 igual a 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. Función de 1 igual a 1 al cuadrado igual a 1 por 3, 3. 6 por 1 igual a 6. 3 menos 6, función de 1 igual a menos 3. Luego sacamos el creciente, que es menos infinito y 0. Y 2 más infinito. Luego sacamos el decreciente, que es 0 y 2. Luego sacamos los resultados de las dos ecuaciones. Función de 0 igual a 0 al cubo menos 3 por 2 por 0 al cuadrado, que nos sale una respuesta que es igual a 0. Y el otro, que es función de 2 igual a 2 al cubo menos 3 al cubo al cuadrado al cubo, que es función de 0 igual a 2 al cubo igual a 8 menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. 4 por 3 igual a 12. Luego lo restamos 8 menos 12, que nos sale una respuesta que es función de 2 igual a 4. Luego lo graficamos y nos salió así. Aquí este es el creciente, este es el creciente, que es el 0, y el decreciente es 2. Muchas gracias. De una función, por Alejandro Mendoza. El crecimiento y el decrecimiento de una función. Básicamente, una función es creciente si al aumentar el valor del independiente de x, también aumenta el valor de la función de x. Es decreciente si al aumentar el valor disminuye el de x, también aumenta el valor de la función. Es decreciente si al aumentar el valor de x, disminuye la función de x. Veamos un ejemplo real. Las siguientes gráficas representan la velocidad y la aceleración de un coche. Si nos fijamos en la primera gráfica, la velocidad aumenta hasta el minuto 10 y comienza a disminuir desde entonces. A partir del minuto 10 la aceleración es negativa, por tanto la aceleración disminuye.